Hola, nos piden realizar un programa en MATLAB donde se encuentra la gráfica de la función que aproxima los puntos dados en la tabla 2, empleando una aproximación polinomial directa. Utilizamos los comandos clc y clear para que cada vez que ejecutemos el programa se nos borren las variables que ya hemos corrido anteriormente. Posteriormente, x y y son respectivamente los puntos dados en la tabla 2 que van a ser ingresados por el usuario. Aquí tenemos un ejemplo que serían exactamente los puntos que nos dan en la tabla 2. Luego definimos tam como la magnitud del vector x, que sería de 6 por 1. Y definimos n como el tamaño, como este vector tam, pero en la posición 2. ¿Para qué? Para que nos, para que nos saque el número de datos que hay presentes en x, ¿cierto? El número de datos que se ingresa al usuario. Definimos A como una matriz de ceros de tamaño n por n, es decir, 6 por 6. Y definimos YT como Y, que es la matriz ingresada por el usuario de datos en coordenadas Y, pero transpuesta, va a ser Y sub T. Hacemos un ciclo for, un ciclo anidado para recorrer la matriz A y llenarla con los valores correspondientes. Entonces, para I de 1 hasta 6, a su vez, para J de 1 hasta 6, es decir, primero para un I igual a 1 va a recorrer todos los J de 1 hasta 6. Después para un I igual a 2 va a recorrer de nuevo todos los J de 1 hasta 6. Y los valores de A sub I, J van a estar dados por X sub I, que será el valor del punto de la coordenada en X ingresada por el usuario, a la J-1. Recordemos que por teoría la matriz se llena en su primera columna con 1, luego su segunda columna con los valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 correspondientes, en su tercera columna con los valores x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, x sub 3 al cuadrado correspondientes, y así sucesivamente. Es decir que para un j igual a 1, vamos a tener un exponente igual a 0, que nos va a decir, que nos va a dar como resultado un a sub I, j igual a 0 para la primera columna, para toda la primera columna. Y por ejemplo, para un j igual a 3, o sea, para los valores de la columna 3, tendremos un j igual a 3, es decir, que tendremos 3 menos 1, todos los valores de x sub I van a salir elevados al cuadrado. Listo. Cerramos este ciclo y definimos una matriz B como una matriz A aumentada en YT. YT recordemos que era los valores que entra al usuario de las coordenadas en Y, pero transpuestas, ¿cierto? Entonces vamos a definir la matriz A tal cual y como está, pero aumentada en YT. Esto lo vamos a hacer para calcular la solución escalonando por el método de Gauss-Jordan. La función que escalona por el método de Gauss-Jordan en MATLAB es rref. Entonces definimos un vector, una matriz C que sea igual al escalonamiento de la matriz B. Entonces vamos a ver por ahora cómo corre el programa. Cogemos los puntos, están como ejemplos, están en la tabla 2. Cogemos los puntos en X y luego los puntos en Y. Entonces, vamos a mirar aquí quién sería B. B entonces sería esta matriz que, como se especificó anteriormente, tiene la primera columna llena de unos, en la segunda está en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. En la siguiente está en x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado. En la siguiente x sub 3, x sub 0 al cubo, x sub 1 al cubo, y así sucesivamente. Y esta matriz B está aumentada en YT, que son los valores, los puntos en Y que ingresa el usuario al principio del programa. Ahora calculamos C, que es una matriz ya escalonada por el método de Gauss-Jordan, ¿cierto? Entonces tenemos nuestros pivotes iguales a 1,
la diagonal principal, y al final obtenemos estos valores que serían los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, que nos piden en la ecuación general eh, de, de la interpolación polinomial directa, ¿cierto? Entonces ahora definimos A como un vector de ceros de n por 1, es decir, una columna. Y lo llenamos con un ciclo for que va de 1 hasta n, teniendo en cuenta que lo vamos a llenar con estos valores de acá, ¿cierto? Con los valores de la matriz C, pero de la columna 7, ¿cierto? Entonces dejamos la columna constante y ponemos a variar nuestras filas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos cómo nos queda, ¿cierto? Nos queda como un subvector de esta matriz con los valores de A, ¿cierto? Correspondientes. Por último, para graficar, tomamos siempre el intervalo de los puntos, ¿cierto? Definidos previamente por la tabla 2, es decir, de 2 hasta 12, variando en 0.01 para que haya precisión en los datos. Y definimos la función final, que es con la que graficamos, como a1 más a2 por x más a3 por x al cuadrado más a4 por x a la 3 más a5 por x a la 4 más a6 por x a la 5, siendo estos a's a1, a2, a3, a4, a5 y a6 los a's que hemos encontrado previamente con el escalonamiento por el método de Gauss-Jordan con la función de MATLAB. Luego utilizamos la función plot para imprimir la gráfica final del programa de este código. Entonces, por último, utilizamos nuestra función plot teniendo en cuenta nuestra variable x, que será la que nos dará la posición horizontal, y f, que será la que nos dará las posiciones verticales, siendo f nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente. Ponemos entre comillas b, que nos indica que nos va a imprimir la función con el color azul, y ponemos las cuadrículas. Entonces corremos el programa de nuevo, eh, tomamos estos valores, control C, control V, y uno para esto, y nos arroja la siguiente gráfica, donde podemos comprobar que los puntos se aproximan. En este caso tenemos para un x igual a 2, para un x igual a 2 obtenemos un y igual a 8. Para un x igual a 4 obtenemos un y igual a 8 aproximado. Para un x igual a 6 obtenemos un y igual a 7. Para un x igual a 8 obtenemos aproximadamente para un x igual a 8 obtenemos aproximadamente un y igual a 8. Para un x igual a 10 obtenemos aproximadamente un y igual a 14, y para un x igual a 12 obtenemos aproximadamente un y igual a 15. Muchas gracias.